años, unos no me la creen, pero es verdad. Hace ya casi 8 años recibí a Cristo, 9 años por primera vez escuché el Evangelio y después de un año y algunos meses recibí a Cristo en mi corazón, entendí la verdad del Evangelio y ha sido un gozo. Esta es mi casa y es una iglesia hermosa. Ahorita en la alabanza el Señor me traía a mi corazón, esa es una iglesia hermosa, me gozo en la alabanza de mi pueblo y estoy muy contento. Creo que como iglesia estamos contentos, estamos alegres, es un gran día de gozo y pues ¿qué más? Vamos a pasar al tiempo de la palabra, que el Señor hable a sus corazones, abran su corazón, abran su mente y permitan que el Espíritu Santo obre hoy, obre este día. Quiten cualquier piedra de tropiezo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios real. Oh Jesús, exaltamos tu santo nombre porque tú venciste en esa cruz. Reconocemos tu señorío, reconocemos esa vida perfecta que mantuviste en esta tierra y reconocemos que hoy en día tú vives. Y no solamente eso, sino que moras en nuestro corazón y has cambiado nuestra eternidad, nuestra vida, nuestro destino. Tú lo has cambiado por amor. Recibe la adoración, permite que el día de hoy tu palabra fluya y que penetre los corazones, Señor. Y que tu salvación caiga el día de hoy en este lugar. La gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. La vida está llena de sucesos que la marcan, unos para bien y otros para mal. Se deben de tomar decisiones de forma continua y no dejar las cosas a la fortuna. A lo largo de la historia han existido personajes con historias sorprendentes, tanto que aún hoy en día les seguimos recordando. Tenemos grandes científicos, filósofos, deportistas, políticos, personajes religiosos, artistas y muchos otros. Pero sin duda todos y cada uno de ellos eran personas tan comunes como tú y como yo, de carne y hueso. Pero de estas personas se conocen sus logros, las victorias que tuvieron, y muy poco se conoce sobre sus errores o vida cotidiana. En la Biblia tenemos muchos ejemplos y el que vamos a tomar el día de hoy es la vida de Pedro. Pedro el apóstol, en la actualidad conocido por muchos como San Pedro. Muchos lo conocen como el sucesor de Jesús, como el primer papa. Es ese Pedro tan controversial que vemos en la Biblia. Pero ¿qué tuvo que pasar para que ahora conozcamos así a Pedro? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Por qué? Porque él era un hombre tan cotidiano como tú y como yo. Y vamos a ver el por qué Pedro llegó a ser un referente tan importante de la iglesia primitiva. Pedro, vamos a ver algunas de su biografía. Pedro, el nombre original era Simón. Cuando Jesús lo conoce, le cambia el nombre a Cefas, Kefas, en arameo, que significa roca, y Petro en griego, que para nosotros sería piedra. Era pescador de oficio, era un hombre sin estudios. Dale otra, por favor. Era de temperamento sanguíneo, muy extrovertido, de esos que a todo le entran, pero a nada se responsabilizan. El que sigue, era hombre casado. Para los que no sabían, Pedro era casado. Jesús sanó a su suegra, entonces la Biblia dice que era casado. Y algunos libros apócrifos, no inspirados por Dios, pero algunos libros históricos dicen que tenía una hija. No la conocí, pero por ahí dicen. Dale otra, por favor. Él era Galileo y, como les comentaba, sin estudios académicos, o sea, hace que no tenía conocimiento, no era un profesionista como tal. Dale, por favor. Era hijo de Jonás, no el que fue tragado por el pez, no lo confundamos, ese fue miles de años antes. Era hermano de Andrés, hermano mayor de Andrés, uno de sus discípulos de Jesús. Y antes de su muerte escribió 2 cartas a los cristianos que estaban dispersos por la persecución de aquellos días de la tribulación. Pedro murió aproximadamente en el año 67 después de Cristo, en Roma, habiéndose consolidado como uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Fue un hombre importantísimo, el cual hoy vamos a ver. Entonces, este era Pedro, un hombre que antes de que conociera a Cristo era como un pescador, vamos a decir un carpintero, vamos a decir un profesor, un ingeniero, un albañil, un obrero, era una persona, un mercader, era una persona que tú veías cotidianamente, nada fuera de lo común. Ese era Pedro. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros cuando leemos referencias pensamos que ellos desde que nacieron brillaban y que ellos desde que nacieron eran sorprendentes y sobrenaturales, pero no es así.
La Biblia nos dice y la historia nos dice que no era así. Él era un hombre tan común como tú y como yo. Tú vas a tu trabajo y la gente te conoce y no te trata como, oh, tú eres el santo, ahí viene, recíbanlo con aplausos. No, si cuando bien te va te dan un zape o un coscorrón y esa fue tu bienvenida. Pero también Pedro era un hombre tan común como tú y como yo de aquellos tiempos, hace aproximadamente 2000 años. Y vamos a introducirnos a lo que es la palabra. Abran sus Biblias por favor en el Evangelio de Juan capítulo 1. De ahí vamos a tomar una parte bíblica. Juan 1, 35 al 42. Juan 1, 35 al 42 redacta cómo Pedro conoció al Señor Jesús. Dice la Biblia que en aquel momento Jesús iba caminando y lo ve Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Y lo mira Juan el Bautista y dice, Él es el Cordero de Dios. Una declaración importantísima en aquel tiempo porque la gente esperaba al Mesías. Y el decir eso no era cualquier cosa. Era una declaración sorprendente, que el que se atreviera a decirla le podía costar la cabeza. Y Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios cuando ve a Jesucristo. Y dos de sus discípulos de Juan el Bautista, entre ellos Andrés, hermano de Simón en aquel momento, deciden seguirlo a Jesús. Y cuando van caminando van atrás de Jesús así como que lo van siguiendo. Y de repente Jesús se da cuenta que lo vienen siguiendo y dice, ¡étale! ¿Qué ocupan? ¿Qué quieren, señores? Oh, fíjate que queremos ver dónde vives. Pues allá en Tonalá, ¿sí? Y Jesús les dice, vengan, vamos. Y Jesús lleva a Andrés y a otro de los discípulos de Juan el Bautista a donde él vivía. Y estuvieron con él, con Jesús en ese día. Entonces fue tanta la sorpresa de Andrés que fue y buscó a su hermano Simón en aquel momento, su hermano mayor. Y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y no tardaron mucho en que fueron. Inmediatamente lo ve Jesús, a Simón le dice, Simón, hijo de Jonás. Jesús lo reconoce. Ahora tú eres llamado Cefas, eres llamado roca, eres llamado piedra, ahora eres Pedro. Y Jesús desde el primer encuentro que tuvieron le cambió el nombre y él lo reconoció. Y fue así como Pedro conoció a Jesús. Y en ese momento no le siguió, en ese momento solamente fue un encuentro de identidad, de conocimiento, de ok, tú eres el Mesías, tú eres Cristo, órale, qué buena onda, yo soy un pescador de acá y trabajo en la de Abastos y no sé qué tanto habrán platicado, pero no lo siguió. Y ya en Mateo capítulo 4 nos narra cómo ya ahí es cuando realmente se encuentran. Dice la Biblia que Jesús estaba caminando por la orilla del mar y vio a Pedro y a Andrés en una barca y les dijo, síganme. Y dice la Biblia que inmediatamente dejaron las cosas y los siguieron. Esa fue la primera ocasión en la que Pedro, más bien ya había conocido a Jesús y ahí fue cuando lo comenzó a seguir. Allí comenzaba la aventura más sorprendente de la vida de Pedro. No sé cuántos años tendría Pedro, tal vez unos 40. Se cree que Pedro era un poco mayor que el Señor Jesús. Jesús en ese tiempo tenía aproximadamente 30. Entonces Pedro por digamos unos 35, 40, y jovencillo como algunos de acá. Entonces Pedro estaba en el mero apogeo y Pedro decide seguir al Señor Jesús. Entonces él empieza a caminar con él empieza a vivir con Jesús, empieza a aprender con el Señor Jesús, a sus pies, y empieza la etapa más sorprendente de la vida de Pedro. Y cuando ya Pedro estaba con el Señor Jesús, empezaron a esos acontecimientos sorprendentes y sobrenaturales que todos quisiéramos haber estado allá. Esos 3 años tremendos del Señor Jesús, cuando revolucionó toda la forma de ver a Dios. Y ahí estuvo Pedro de codo a codo. Y vamos a ir al primer hecho. Abran sus Biblias por favor en Lucas 5. Lucas 5, Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Dice la Biblia:
Vamos a leer Lucas 5 del 1 en adelante. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esto significa que ya habían acabado de trabajar. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces el Señor iba pasando y la gente se le aventaba. La gente se iba sobre el Señor Jesús porque era algo sorprendente el escucharlo, el que te acercabas a Él y si tenías alguna enfermedad te sanara, el que reprendía demonios, era algo sorprendente. Entonces la gente se amontonaba para ver. No traía guaruras, Jesús no traía así de esos grandotes que van quitando a la gente. No, él iba ahí caminando y de repente dice, pues se sube a la barca y así como que sin pagar se sube y dice: a ver, deme chance porque ya hay mucha gente. Y ya estando acá le dice a Simón: retira un poco la barca, y ya retirada empieza a predicar, empieza a hablar, empieza a transmitir el reino de Dios. Y ya estando ahí, después de que terminó de hablar, dice la Biblia, que le dice a Simón: boga mar adentro, o sea, ve más para allá, métete al mar. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes a pescar. Y aquí viene lo chistoso del asunto. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabes qué estaba diciendo Pedro? Mira, yo ya lo intenté y no pude. Y si yo echo la red y no salen pescados, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no salían pescados, de seguro iba a decir la gente: oh, mira, lo intentó y no le funcionó, ay, Simón, todo el día y no pescaste nada, y ahora resulta que querías. Y él se estaba así como que lavando las manos, así como que, pues bueno, para que veas, la voy a echar, voy a obedecer, pero va a ser tu responsabilidad. Y sucede el milagro. Pedro obedece, tira la red, y dice la Biblia que eran tantos los peces, que tuvieron que llamar a los de la otra barca: ¡hey! Vengan, porque pues aquí ya nos están hundiendo estos peces, vengan. Y entonces la otra barca se tuvo que acercar, y fue la sorpresa. ¿Sabes? Cuando Jesús te indique algo, simplemente obedece. A veces cuestionamos: Señor, ¿pero por qué? Es que mira, yo ya lo hice. Es que obedece. Cuando el Señor da una indicación, va a haber una respuesta. Cuando Él te pide una acción, va a haber una reacción, porque ese es nuestro Dios. Amén. Entonces dice la Biblia que cuando Pedro lanza la red y empieza a los peces a ser pescados, era tanta la pesca que tenían que llamar a los demás. Y después de la sorpresa, Pedro se tira y le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Reconoció su error, reconoció. Y el Señor Jesús le dijo: ¿sabes qué? Deja todo y vámonos, sígueme. Y entonces Pedro salió junto con su hermano Andrés y le siguieron. Pedro vio una pesca milagrosa. ¿Cuántos hemos visto una pesca milagrosa en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos vivido que de repente no hay dinero, que no nos alcanza y decimos: Señor, ¿cómo le voy a hacer? Tengo solamente este puñado de dinero, este puñado de despensa, no me alcanza, para mis medidas no me alcanza. ¿Sabes qué, Señor? Yo ya lo intenté, yo ya lo hice y no pude. Y sale la mano poderosa de Dios. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Ese es nuestro Dios. Y Pedro lo vivió. Pedro vivió un milagro sorprendente, que cuando ya se habían escaseado los recursos, la simple palabra del Señor Jesús y la obediencia del hombre hicieron que hubiese provisión. Entonces, ese es nuestro Dios. Y entonces Pedro comenzó a seguir a Jesús y a vivir de cerca todo, empezó a estar con Él, empezó a ver, empezó a estar con Él y empezó a vivir esas cosas sorprendentes que, nuevamente lo digo, cómo me hubiese gustado estar ahí. Y posteriormente viene otro hecho sorprendente en Mateo 14, vamos a ir hasta Mateo 14, por favor. Este evento es uno de los más sorprendentes que recordamos de Pedro. Mateo 14,
del versículo 22 al 32. Dice la Biblia que habían terminado de alimentar a los 5,000, otro milagro que vivió Pedro, que el Señor Jesús había multiplicado los panes y los pescados, y había alimentado a 5,000 personas, bueno, 5,000 varones con sus esposas y sus hijos. Era una multitud grandísima. ¿Por qué? Porque lo seguía la gente y acababa de hacer un milagro. Allá estaban los discípulos y el Señor Jesús les dice: ¿saben qué, señores? Váyanse adelantando a la otra ribera, vamos a seguir con este trabajo, váyanse yendo, ahorita los alcanzo yo. Y dice el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: váyanse adelantando, despide a la multitud. Entonces Él va y sube un monte, y estaba en un monte alto y Él empezó a orar. El Señor Jesús siempre mantuvo una vida de oración constante, y Él estaba orando. Y después de que estuvo orando, dice que en el versículo 24: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos han caminado en las aguas? Yo el siguiente día que vaya a un balneario voy a intentar caminar. Espero y me salga, porque si no, pues me lo voy a hacer así como Robe, me voy a echar un clavado, porque difícil caminar, prácticamente imposible por la ley de la gravedad. Y el Señor Jesús dicen que iba caminando sobre las aguas. Y el versículo 26 dice: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo, se agarraron gritando. Yo creo que se abrazaron. Yo quisiera gritar, pero se agarraron así como que, ¿cuántos han visto un fantasma? Voy a hacer ahorita que haya un testimonio aquí. Y lo vieron y se asustaron porque vieron que venía. Y un fantasma, ¿quién camina sobre el mar? Nadie, pero Jesús es Dios. Entonces lo ven, se asustan, y el Señor Jesús dice: tranquilos, yo soy el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, yo soy, tranquilos. Entonces viene aquí la parte de donde sale Pedro, sí, Pedro, del que estamos hablando, sale Pedro. Dice: a ver, calmados, ya es el maestro. A ver, maestro, si eres tú, manda que yo vaya para allá. ¿Sabe que vamos a ver? Te vamos a probar, no vaya a ser que pues haya una imitación barata de que, a ver, manda que vaya yo allá. Ven. Bueno, y dice la Biblia que entonces Pedro descendió de la barca y empezó a caminar. Imagínense la sorpresa. Yo creo que los demás discípulos decían: pues aventémonos todos, si de esto se trata. Pero Pedro comenzó a caminar. Sabes, muchas veces nosotros caminamos sobre las aguas. Suceden cosas sobrenaturales en nuestra vida que tú dices: no, hombre, esto, la lógica es que me hunda. Y Dios dice: pues mi lógica no es tu lógica, y no te vas a hundir. Este problema no te va a hundir. Y hemos caminado sobre las aguas. Yo muchas veces he visto la fidelidad de Dios, que cuando mi lógica me dice: Fernando, te va a ir mal, luego me acuerdo como la ranita y digo: ay, se me pasa. Señor, es que tú eres mi Dios, perdóname, es que me estaba yendo. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Algo sorprendente. Yo nunca he caminado y no sé si alguno de ustedes tenga un testimonio, pero la Biblia dice que Pedro fue un hombre que se animó y caminó. Fue el único de los discípulos que se animó. Tal vez muchos dirán: oye, Pedro, ya párale, no seas ridículo, la acabas de regar allá con la pesca y ahora quieres caminar sobre las aguas. Pero ¿sabes qué? Caminó, tuvo fe. Un ingrediente perfecto para el cristiano, la fe. El que se acerca a Dios necesita tener fe. Y nosotros como iglesia hemos tenido fe y creemos que el Señor es todopoderoso. Y cuando la situación no da para más, cuando decimos: la lógica de esto es que yo me hunda, el Señor dice: yo te voy a sostener. Porque la fuerza de la gravedad yo la controlo, dice el Señor. Es grandioso, el Señor es tremendo. Entonces comenzó a caminar y venía ahí, imagínate, bien contento Pedro caminando las aguas, mira mis pies en el agua. Pero también comenta la Biblia en el versículo 30, vamos a leerlo por favor.
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabes? ¿Hemos visto el poder de Dios en nuestra vida? Sí, lo hemos visto muchas veces. Hemos visto cómo Él obra de forma sobrenatural, sí. Pero a veces esas circunstancias difíciles, a veces esas cosas que se salen de nuestro control, y aún estando dentro de lo sobrenatural de Dios, dudamos. Y dice Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 7, que el hombre que ore dudando, ore sin fe, no piense recibir nada. Y Pedro dudó y comenzó a hundirse. Estaba viendo lo sobrenatural. ¿Qué pasó? Él estaba viendo el poder de Dios de sostenerlo sobre las aguas. ¿Qué pasó, Pedro? Dudó. Y muchos hemos dudado. Muchos hemos dicho: sí, Señor, pero es que me falta. Es que, Señor, yo no creo que pueda. Y comenzamos a hundirnos. Después de una estabilidad, comenzamos a hundirnos. Y Pedro comenzó a hundirse y dijo: Señor, sálvame, sálvame. Y el Señor Jesús llegó, lo toma de la mano, lo levanta, le dice: hombre de poca fe. Lo reprendió. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que confrontar las debilidades. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Estabas caminando sobre las aguas, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de mirarme? ¿Por qué dejaste de ver mi sustento? ¿Sabes? No dejes de ver al Señor. Cuando tú estés en lo sobrenatural, este pasaje nos enseña: tienes que mantener la mirada firme, así como los caballos que traen aquí. No dejes de ver al Señor, no dejes de verlo. ¿Por qué? Porque eso te va a mantener. El tener la mirada en Él, el mantener la fe, te va a mantener de pie. Y Pedro dudó y comenzó a hundirse, pero caminó sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. Ningún otro caminó sobre las aguas, solamente Pedro. Vamos a ir a otro hecho que también estuvo ahí Pedro, en el Evangelio de Marcos capítulo 9, por favor. Marcos 9, del versículo 1 al 9. Este evento fue un evento exclusivo, un evento glorioso, un evento en el cual solamente se escogieron a 3 personas. ¿Cuáles fueron esas 3 personas? Pedro, Jacobo y Juan. Dice la Biblia que el Señor, un versículo anterior, les había dicho: ¿saben qué, señores? Aquí hay algunos que no van a morir sin ver mi gloria. Y algunos días después el Señor Jesús agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan. Le dice: vénganse, vamos acá, vamos a caminar, vamos a dar un rondín. Y yendo caminando, los subió a un monte, y ya estando en el monte, el Señor se transfiguró. ¿Qué quiere decir? Un esplendor fuerte. Dice la palabra de Dios que sus vestiduras se volvieron blancas como la nube. Resplandeció, de esas veces que usted está dormido a las 6 de la mañana y alguien prende el foco y que le encandila. Pero brilló todavía más. El Señor estaba en su plena gloria, y dice que aparecieron 2 personajes ahí. Apareció Moisés y apareció Elías. 2 hombres importantísimos en la Biblia. Haciendo un paréntesis, Moisés le había pedido a Dios ver su gloria. Señor, déjame ver tu gloria en aquellos años. Y Moisés tuvo la oportunidad de estar en la transfiguración de Jesús. Dios cumple sus promesas y las cumplió ahí también con él. Y entonces empezó este hecho glorioso, porque era estar en la presencia gloriosa del mismo Señor Jesús, del mismo Dios Altísimo, de ese que creó los cielos y la tierra, de ese principio y fin, de ese que habla el Apocalipsis. Era un evento glorioso, y allí estaba Pedro. Allí estaba Pedro en primera fila. No había pagado cover porque él siempre lo invitaban, pero allí estaba el Señor Pedro. Allí estaba Pedro. Y de repente vuelve a salir ese temperamento sanguíneo. Y dice: oh Señor, les cayó una sorpresa a los discípulos, y Pedro dice: oye, ¿y qué te parece? Pues ya andando de buenas, pues ya nos estás mostrando tu gloria. ¿Qué te parece, Señor? Pues si hacemos 3 enramadas aquí, pues sacamos la botana, no sé. ¿Qué te parece? Traemos ahorita unas ramitas y hacemos unas sombritas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, y nos la pasamos aquí bien a gusto. ¿Por qué? Porque el estar en la presencia de Dios es tremendo. Cuando usted está en la presencia de Dios,
Cuando usted va a un tiempo de oración, en un tiempo de alabanza, en un tiempo de administración, y Dios te empieza a hablar y te empieza a sensibilizar y te quebranta, es glorioso, no quieres que se pase. No quieres que acabe ese tiempo y dices, oh Señor, como dice el pastor, sientes que tocas el manto de Jesús. Y estás tan emocionado, tan contento que no te quieres ir. Y Pedro le dice lo que tal vez muchos hubiésemos dicho, pues ¿qué te parece si aquí nos quedamos? ¿Qué te parece si le seguimos aquí? Pues mira, todos bien contentos, tú manifestándote en tu gloria y pues nosotros aquí haciéndote compañía, hacemos unas enramadas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tremenda, es gloriosa, es grandiosa, y Él estuvo ahí. Pero dice la Biblia que después de que una nube apareció y que salió la voz, la misma voz que salió en aquella ocasión cuando Jesús fue bautizado, este es mi hijo amado, a Él obedecerle. Entonces después de que ellos voltean y escuchan la voz y se distraen, vuelven a voltear y el Señor Jesús ya estaba nuevamente en su figura humana. Y le dice el Señor Jesús, vámonos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, el Señor nos permite sentirla para renovarte, para confortarte, pero tienes que trabajar, tienes que seguir, tienes que avanzar. A veces quisiéramos estar todo el tiempo en la presencia de Dios, sí, pero sabes, Dios nos permite esta vida, nos permite estos 60, 70, 80, 100 años, no sé, yo quiero vivir 120, ojalá el Señor me los permita, pero nos permite esta vida para estar acá y nos da unas probaditas de su gloria, pero tenemos que estar trabajando para su reino, para que la gente conozca de Cristo, para edificar, para bendecir. Por eso Dios nos capacita con habilidades, dones, talentos que debemos de ofrecer. Y entonces tuvo una probadita de su gloria y le dice, vámonos a trabajar, vámonos a seguirle, Señor, dijo el Señor Jesús. Y ya cuando iban en camino le dice el Señor Jesús, les encargo por favor, así como cuando les dicen las mamás a los niños, te encargo por favor que nadie se entere, así les dijo, les encargo Pedro, Jacobo y Juan, que nadie se entere hasta que yo resucite. ¿Hasta que tú qué? Hasta que yo resucite, que nadie se entere. Esto fue algo exclusivo. ¿Sabes? El Señor selecciona y te permite ver su gloria. Y algún día tú permitirás que los demás la conozcan. Y ese es el día, hoy es el día que ustedes van a conocer de la gloria del Señor Jesús. Entonces les encarga Jesús, bajan del monte y siguen con el trabajo, siguen en el ministerio. El Señor sigue predicando, sigue sanando, sigue sacando demonios. Y allí estaba Pedro, allí estaba caminando, era algo tremendo. Imagínate, Pedro decía, nunca me lo imaginé, dejar allá la pesca, los pececillos esos que no se dejaban ir, yo ya andaba ya con manos callosas y todo. Estar en el ministerio viendo esta belleza, este poder del mismo Dios Altísimo, estar ahí es algo grandioso, una aventura sorprendente, inimaginable. Y allí estaba Pedro siguiendo. Él había decidido estar allí. Posteriormente, Pedro haría una declaración grandísima en Lucas 9 del 18 al 20 y Mateo 16 del 13 al 20. Ahí nos redacta la Biblia como el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice toda la gente que me ve, toda la gente que ha visto un milagro mío, que ha visto cómo yo sano, cómo levanto muertos, que yo reprendo demonios? ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que esto. Y dice el Señor Jesús, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Sí, porque no se las iba a fiar. Y ese era el objetivo. Primero así como que él entre y luego, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Oye, ¿y qué te parece si hablamos de otra cosa? No. ¿Quién fue el que declaró? Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes? A veces decimos, no, yo mejor no hablo, yo mejor ni digo nada, no la vaya a regar, me sale peor. ¿Sabes? Si Pedro se equivocó, lo hizo aprendiendo. Como cristianos, como creyentes, necesitamos hablar y declarar las grandezas de Dios.
Sabes, he conocido a lo largo de mi vida cristiana, les comentaba 8 años, he conocido personas que las conozco de repente en un trabajo, en aquella ocasión en la escuela cuando estaba estudiando, o en algún lugar las conozco, y hola, no, pues soy Juan, no, pues yo soy Fernando, mucho gusto, y las empiezo a conocer, una persona común y corriente, okay. Y después de un cierto tiempo, no sé, ellos o me ven orando o me ven leyendo la Biblia y me dicen, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, ¿por qué? Yo también soy cristiano. Oye, ¿tú no tienes ni el apellido de cristiano? Le digo, ahora resulta que tú eres cristiano, ahora resulta que tú también predicas el mismo evangelio que yo. Y dice la gente, bueno, pues es que también no lo voy a gritar a los 4 vientos, pues hay que ser discretos, hay que ser de la secreta, les digo. ¿Por qué? Porque hay gente que pues así como que pues, no, pues ¿para qué hablo? ¿Para qué digo? ¿Sabes? Si te vas a equivocar, que sea intentándolo, que sea estando en la obra. Y si alguien te va a reprender, que sea por el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro hizo una declaración tremenda. Y él se animaba, él hablaba, él decía, y ahí estaba Pedro. Y ahí estaba aprendiendo. Y por eso lo recordamos con tanto protagonismo, con tanta inmersión dentro de la Biblia, se le menciona muchísimo. Y allí estaba este hombre que estaba a los pies del Señor Jesús aprendiéndole. Y viene el hecho trascendental, aquí es el parteaguas. Vamos a ir por favor a Mateo 26. Mateo 26 es un pasaje medular en la vida de Pedro. Mateo 26, el versículo 33, igual en Lucas 22, 33 viene la misma declaración. Mateo 26, 33. Bueno, vamos a leer desde el 30 en adelante. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces el Señor Jesús les había anunciado nuevamente su misión en esta tierra. ¿Saben qué? Pues a lo que yo vine fue a que me conocieran como el Dios Todopoderoso, como el Dios Altísimo, a que supieran que tengo gracia para con ustedes, pero el objetivo es que yo voy a ir a la cruz, yo voy a ir a morir, yo voy a ir a entregar mi vida. Y en alguna otra ocasión ya los discípulos le habían dicho, oye, le habían reconvenido, oye Jesús, no hagas eso. Inclusive el mismo Pedro le dijo, oye Señor, calmado, ¿cómo que vas a ir a la cruz? ¿Cómo que te vas a dejar matar? Y el Señor Jesús lo reprendió en aquella ocasión, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y en esta ocasión les vuelve a decir, porque estaba cerca su aprehensión del Señor Jesús, y les dice, ¿saben qué, señores? Ustedes se van a escandalizar de mí porque es necesario que el pastor sea tomado y que las ovejas sean dispersas, como dice la palabra. Y entonces viene Pedro. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos, mira, estos 11 que están aquí, estos 11 que se dicen tus discípulos, aunque todos ellos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar, Señor. ¿Cómo crees que yo? Oye, yo soy Pedro, yo caminé por las aguas, ¿te acuerdas? Yo vi la pesca milagrosa, ¿te acuerdas, Señor Jesús? Porque fui yo. ¿Cómo crees que yo me voy a escandalizar? Por favor, Jesús. Y le dice el Señor Jesús, de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, no una, 3. Fíjate, 3-1 te la voy a dejar. Tal vez te quedas en 2, pero yo te estoy diciendo que van a ser 3. Te estoy declarando con verdad. Y entonces Pedro dice, bueno, aunque me sea necesario morir, mira, para que Señor, para que veas la amistad que tenemos tú y yo, somos bien cuates, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No te voy a negar, si tú y yo somos bien cuates, no te voy a fallar, Señor, yo contigo hasta la muerte. Yo contigo voy a ir, voy a estar contigo. ¿Cómo crees que te voy a dejar? Ni que fuera cobarde, yo soy pescador, mira, no te voy a dejar. Pedro estaba confiando en sí mismo. Pedro estaba confiando en lo que él podía hacer.
Hasta ese momento él no había entendido la misión y el objetivo. Si había estado a los pies de Jesús, si había estado en una pesca milagrosa, había estado en una transfiguración, había sido llamado, había caminado sobre las aguas, sí, pero no había entendido. Y el Señor Jesús le dice: tú me vas a negar. Y todos los discípulos, ya después que uno se animó, como siempre, dijeron lo mismo, pues cómo no. Es como en el salón de clases. Oye, nos hacemos la pinta, sí, éntrale, dale, salte. No, tú primero. No, pues salte tú, yo me voy atrás de ti. Así le hicieron los discípulos. No se animaron. Y cuando Pedro habló, pues ya todo, no, yo también, Señor. Pero Pedro tomó la iniciativa. Y el Señor Jesús le dijo: me vas a negar. Y entonces viene el relato, viene esa parte que muchos conocemos, donde el Señor Jesús es aprisionado, donde vienen aquellos siervos o aquellos que estaban con el sumo sacerdote, toman al Señor Jesús y lo llevan preso. Y dice la Biblia que todos corrieron, que todos se escandalizaron, todos dijeron: pues ahí nos vemos luego, ya aquí se rompió una taza y todos a su casa, ahí nos miramos luego. Y se llevaron a Jesús. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que Pedro lo seguía de cerca, y estaba Pedro ahí, no sé, yo creo que se escondía acá y decía: y ahí llevan al maestro, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya lo agarraron, ¿qué onda? Le hablo a mis cuates y ahorita que se arme la trifulga, ¿qué hacemos? Y Pedro iba ahí siguiendo. Y dice la Biblia que le salió una mujer al encuentro y le dijo, ya que lo miró, dijo: hey, tú estabas con ese hombre, tú eres uno de ellos, yo te reconozco, te vi con él. Yo no, espérame, te estás confundiendo. No, está bien, yo traigo tal vez una vestimenta similar, pero no, yo no. Y entonces Pedro lo negó por primera vez. Siguió Pedro ahí y se acercó a un lugar donde había gente, porque al Señor Jesús lo habían llevado allá donde estaba el sumo sacerdote, y Pedro estaba en el patio acá mirando, y de repente estaba donde había gente, y pues ahí entre la gente otra persona le dijo: sí, yo te vi con ese hombre, yo te conozco, yo te he visto. No, ¿qué dice? Yo no sé de lo que habla. No, espérame, te estás confundiendo, de seguro ha de haber sido otro que se parece a mí. Yo no soy. La segunda ocasión. Y dice la Biblia, vamos a ir al versículo, ¿cuál era? Al versículo 60 de Mateo 26. No, es es Mateo. En el versículo donde empezó, lo siguió. Entonces ya en la tercera ocasión le dice un hombre: ¿sabes qué? Yo te conozco, tú eres hasta Galileo, hasta hablas igual, hasta la tonadita de jalisciense tienes, cantadito la traes. Yo te conozco, yo te vi. Y le empezaron a injuriar y le empezaron a decir: sí, cómo no, tú eres. Entonces dice la Biblia que Pedro empezó a maldecir: maldición, yo no lo conozco. ¿Qué dice? Yo no sé lo que están hablando. ¿Por qué dicen eso? Yo no lo sé. Entonces dice la Biblia que en ese momento la mirada del Señor Jesús penetró sobre la mirada de Pedro, y Pedro se entristeció y salió llorando. Y cantó el gallo. No me pusieron el sonido del gallo, pero cantó el gallo. Y Pedro lo negó 3 veces. 3 veces Pedro lo negó. ¿Qué era Pedro? Un hipócrita. Pedro fue un hipócrita. Oye, Pedro, pero le acababas de decir hace unas horas que no lo ibas a negar. Le acababas de decir que ibas a estar con él hasta la muerte. Ahora resulta que lo negaste. ¿Sabes qué pasó en ese momento por la mente de Pedro? Esto me lo había dicho el maestro. Él me dijo que lo iba a negar 3 veces. ¿Qué hice? Yo juré con mi palabra de hombre. Yo dije: no te voy a negar, aunque me sea necesario perder la vida, allí voy a estar. Y lo negó. Imagínate qué pasaba por su mente la gente cuando lo veía. Eres un hipócrita, Pedro, eres un falso. Ah, sí,
¿Viste una pesca milagrosa? Ah, sí, mira, caminaste sobre las aguas. Ah, estuviste en la transfiguración. Pero eres un hipócrita, porque te echaste para atrás, porque a la hora de la hora no le respondiste a tu maestro, lo dejaste ir a la cruz. ¿Dónde está ese Pedro que decía ser? Ese hombre que había crecido, ese hombre que había cambiado. Eres un hipócrita, Pedro. Eres un falso. No te mereces ser llamado discípulo. Esta es mi interpretación. Yo creo que a Pedro fue un tiempo complicado, un tiempo difícil. A veces uno cuando se equivoca se siente mal y dice, ¿qué voy a hacer? Imagínate que el maestro lo van a matar y yo ya lo negué, ¿qué voy a hacer? Algunos me van a entender en esto. Cuando yo todavía estaba echando lío con la que ahora es mi esposa, yo me peleaba con ella en esa noche y me iba bien enojado. Ahí iba enojado y a los 10 minutos ya le quería hablar. Ya se me andaba bajando el coraje. No, pero no le voy a hablar porque... Y era una de sentimientos, que voy, que no voy, que le marco, que luego le hablaba y no traía crédito. Entonces, imagínate Pedro qué sentía. Si los chavitos o en mi caso nos sentíamos mal, ¿qué voy a hacer? No, ya pasaron 20 minutos y estamos partidos en dos. Al Señor Jesús lo aprisionaron, lo mataron y dice la Biblia que hasta el tercer día resucitó. Imagínate el calvario de Pedro. ¿Por qué? Porque los demás discípulos sí, ellos corrieron pero rápido. Yo creo que si lo llegaron a ver a Pedro le decían, sí, al menos nosotros nos echamos para atrás y no dijimos nada. Pero tú hablaste, sacatón. Tú hablaste, tú dijiste que no ibas a negar. Nosotros de volada nos echamos para atrás. Pero tú no, allí iba de chismoso y husmeada, como siempre, ¿verdad? La tenías que regar, Pedro. Entonces fue tremendo, fue difícil, un tiempo complicado. ¿Qué hizo Pedro en esos días? No sé. La Biblia no nos dice, pero estaba partido en dos. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? Sabes, yo le he fallado a Dios. Una y otra vez le he fallado. Y es muy complicado. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Todos nos equivocamos, todos fallamos. Y se siente terrible cuando fallamos a Dios. Y si Pedro le falló y lo negó, fue porque lo intentó y porque estuvo ahí. Pero yo también me he equivocado. Yo también he cometido errores. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo me comprometo a que lo voy a hacer. Yo me comprometo a ir al Señor a orar, a compartir tu palabra. Me voy a comprometer a diezmar. Me voy a comprometer a servir, Señor. ¿Sabes qué? No te voy a pecar. Mira, este problema que tengo, este pecado que tengo, ya lo dominé, ya no te vuelvo a pecar ahí. Me comprometo contigo, Señor. Y le vuelvo a fallar. ¿Sabes? La Biblia dice que no hagamos promesas que no vamos a cumplirle a Dios. Y es complicado, ¿por qué? Porque como personas tendemos a hacer eso. Fallamos. ¿Cuántas veces has roto promesas tú? Y no necesariamente a Dios, no necesariamente decirle a Dios, bueno, voy a hacer esto y no lo hagas. No, con tus compañeros, con tus amigos, con tus vecinos. ¿Cuántas veces te has comprometido a hacer algo y no lo has hecho? Y has jurado, no, yo te voy a cumplir, yo lo voy a hacer. No dudes, yo soy honesto, soy fiel. Dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel, es una de sus cualidades. Pero todos fallamos. Si Pedro lo negó fue porque lo intentó, pero yo también he fallado. Yo también me he equivocado. Yo también he cometido pecado. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Se siente horrible. Se siente complicado. Se siente uno sucio, se siente mal. Y Pedro estuvo ahí. Este hecho de la negación viene en los 4 evangelios. En las 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, imagínense, los 4 lo quemaron. Órale, para que no se le olvide a nadie, para que cuando alguien, pues voy a leer Juan, pues ahí va a venir que Pedro negó. No, ahora se me antoja leer Lucas, pues órale, también ahí te van a quemar. Venía, imagínate. Pero ¿sabes por qué? Dios inspiró la Biblia. Era importantísimo que viéramos este momento. Es importantísimo que tú sepas que te equivocas, que tú sepas que fallas. Pero es más importante otra cosa, el perdón de Dios. Eso sobrepasa todo. Entonces dice la Biblia que Pedro falló.
y que se equivocó, así como tú y como yo. Dice el pastor, ¿acaso soy yo el único pecador? Cuando pregunta, ¿quién se ha equivocado? Y todos, no, yo no. Y el pastor dice, ¿a poco soy yo el único? No, pues váyanse todos, yo me quedo aquí. Todos nos equivocamos. ¿Y qué se siente? Se siente terrible. Y viene el momento glorioso. Viene el momento, dice la Biblia que el Señor Jesús resucitó, y cuando resucita el Señor Jesús al tercer día, entonces iban dos mujeres, María y Marta, al sepulcro, y cuando iban para allá, de repente ven abierto el sepulcro y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Quién abrió el sepulcro? Se meten, ven que está la tumba vacía y regresan donde estaban los discípulos reunidos. Entonces llegan y ya no está el maestro, ya no está, y se prende el foco. Y Juan y Pedro salen corriendo. Y le ganó Juan. ¿Por qué? Porque él tiene primera, segunda y tercera de Juan. Entonces él llegó primero al sepulcro. Se fue corriendo Juan, y atrás Pedro, así como no, y iba. Pero dice la Biblia que Juan llegó y se quedó afuera del sepulcro, así como que, ¿qué pasó? Y dice la Biblia que Pedro entró. Pedro ahí estaba. Pedro quería una reconciliación. Él dijo, la regué, me equivoqué. Y él quería ver al maestro. Él quería arreglar cuentas. ¿Por qué? Porque él sabía que se había equivocado. Yo quiero pensar que no aguantaba con esa culpa, que decía, me equivoqué, ¿qué voy a hacer? Y cuando el maestro resucitó, cuando cumplió su promesa, porque hasta ese tiempo nadie la había entendido, todos decían, bueno, pues ya se murió, ya se acabó todo esto, pues ya qué vamos a hacer, se murió el maestro. Pero cuando el maestro resucitó, se despierta. Todos los sueños que se habían caído se despiertan. Y entonces Pedro corre y busca y no lo halla, y la incertidumbre, ¿y dónde está? Y dice la Biblia que regresan, y que de repente el Señor Jesús llega donde estaban los discípulos y los encuentra. No sé cuál fue la sorpresa, no sé si Pedro en ese momento se animó a hablar, no sé. Pero al momento que vamos a ir nosotros ahorita es en el Evangelio de Juan, capítulo 21, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 21. Ya Pedro había visto una vez al Señor, la había visto dos veces, porque la primera dice la Biblia que llegó el Señor Jesús y lo vieron los discípulos, y posteriormente se fue, y cuando llegó Tomás le dijeron, oye, vimos al maestro resucitado. ¿Cuál? No vieron a nadie. No, sí que lo vimos, hasta que yo no vea, dice Tomás, y que meta mi mano en su costado. Y después el Señor Jesús se les vuelve a aparecer, y es cuando Tomás mete la mano. Era la segunda ocasión, esta es la tercera ocasión en la que se encuentra. Dice la Biblia en Juan capítulo 21, el versículo 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Entonces Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabes? El Señor Jesús murió, resucitó, pero hasta ese momento todo estaba incierto. Pedro regresó a su oficio anterior. Hay muchos que después de creer en Jesús, después de ver las maravillas de Jesús, después de ver un Jesús resucitado, aún así nos damos vuelta atrás. Dice la Biblia que Pedro decidió ir a pescar. Ese era su oficio antes de conocer a Jesús. Esa era su vieja vida, era la vida pasada. ¿Qué tenías que hacer Pedro ahí? Nada. Dice, ya recitó el pastor, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pedro no era nueva criatura. ¿Por qué? Porque ya andaba ya otra vez, ya estaba pescando, ya estaba haciendo lo mismo que hacía antes de conocer a Jesús. Tal vez estaba pensando en olvidar todo y decir, bueno, pues ya lo vi resucitado, pero no pasó nada. No sé, tal vez el Señor Jesús no le había dicho nada hasta ese momento, pero Pedro había vuelto a pescar, había dado marcha atrás, había regresado, había retrocedido. Y dice la Biblia, este hecho es sorprendente porque dice la Biblia que en ese momento no pescaron nada. El Señor Jesús, cuando llamó a Pedro, Pedro no había pescado nada. Y en este momento, cuando lo iba a volver a llamar, Pedro no había pescado nada. ¿Sabes? Si tú quieres dar marcha atrás, una vez que el Señor te llama, no hay vuelta atrás.
Te va a decir el Señor, ¿quieres sacarle jugo a la manzana? No se lo vas a sacar, porque tú me perteneces a mí, dice Dios. Tú me perteneces a mí. Ese oficio viejo ya no lo quiero para ti. Ahora tienes un nuevo oficio, una nueva vestidura. Ahora tienes un nuevo apellido. El Hijo del Dios Altísimo. Hijo de Dios. Ahora eres parte del reino. Y no te voy a dejar que vuelvas atrás. Y dice el versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no hemos pescado nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Le dice: a ver, ¿tienen algo? Oigan, ¿tienen algo de comer? Traigo hambre. No hemos pescado nada. No, mira, el día estuvo malo, ¿no? Todo el día y no hemos hecho nada. ¿Y qué les parece si echan la red del otro lado? Entonces dicen: caray, yo me acuerdo de esto. Esto yo ya lo viví. ¿Y qué dice la siguiente parte? Alguien que lo diga con voz fuerte del versículo. ¿Sabes? Las veces que sean necesarias, Dios te lo va a recordar. Cuando Jesús llamó a Pedro, no pescó nada. Le dijo el Señor: vuélvete a meter y vas a pescar. Señor, echa la red. Ya no la podían sacar. Lo volvió a repetir el Señor. Es lo sorprendente de Dios. Dios nunca va a dejar de amarte. Nunca te va a dejar solo, Dios. Nunca te va a dejar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos a darle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Y ya no podían sacar la red. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, interpretado como Juan, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Ese es el Señor. Esas señales del Señor. No puede venir de nadie más. Esas señales del Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Sabes? Dijo: ¿quién? Es el Maestro, es el Señor. Agarró la ropa, andaba en chones, no sé cómo andaba, se puso la ropa y se aventó al mar. Y empezó a ir. Es el Maestro, es mi oportunidad, es mi encuentro. Tengo que ir con el Maestro. Lo he estado esperando al Maestro. Y se echó y fue. Y dice la Biblia que cuando llegó a la orilla del mar, el Maestro ya estaba allí con brasas y un pececillo. ¿Crees que el Maestro quería un pececillo? No, lo que quería era llamar su atención. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que les pide un pez, le dice: no tenemos. Y cuando llegan a la orilla del mar ya había pez, que no ocupaba el pez. El Señor Jesús aparecía al pez en un momento. Pero ¿sabes qué? Él quería llamar su atención, quería recordar, quería decirles: aquí estoy. Entonces llegan a la orilla del mar y el Señor empieza a partir el pan, empieza a compartirles. Y estaban ahí todos y nadie se animaba, nadie decía nada. Decía: ay, ¿será? ¿Qué le digo? Nadie decía nada. Le voy a invitar al grupo de alabanza que pase, por favor. Dice la Biblia en el versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Imagínate estas palabras: Simón, hijo de Jonás. ¿Sabes? Cuando Jesús conoció a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Le estaba recordando lo mismo. Le había llamado como le llamó desde aquella primera ocasión, porque el Señor Jesús toca fondo. El Señor Jesús no nomás llega y barniza, así como que le voy a tapar ahí. El Señor Jesús llega y mete su mano y saca todo. Simón, hijo de Jonás. Imagínate, Pedro: no, me está llamando como cuando me conoció, como cuando yo no era nada. ¿Sabes? Es necesario volver a empezar muchas veces. Es necesario que cuando te caes, dice la Biblia que el justo se cae 70 veces, 70 veces se levanta. Era necesario que Pedro volviera a iniciar, que Pedro dijera: soy Simón, sí, hijo de Jonás, sí.
Y Jesús viene y le dice a la sorpresa. Yo pienso que estaban acá, tal vez estaban, no sé, aquí, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Imagínate Pedro acá. Ay, ¿por qué no hablamos del partido del fin de semana? ¿Por qué no hablamos de política? ¿Cómo me vas? Y dice Pedro, te amo, Señor, te amo. Y el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y dice la Biblia que le vuelve a decir, Simón, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta. Y dice la Biblia que le preguntó por tercera vez, Simón o Pedro, ¿me amas más que estos? Y ahí fue cuando Pedro entendió. 3 veces te negué, 3 veces necesito declararte que te amo. 3 veces te fallé, 3 veces te voy a declarar que te amo. Pero el Señor Jesús llevó el camino. El Señor Jesús estaba restaurando, estaba sacando todo. El Señor Jesús ya le había dicho. Esa mirada del Señor Jesús cuando Pedro lo negó y el Señor Jesús estaba acá golpeado, no fue una mirada de yo ya te lo había dicho, me fallaste. Fue una mirada de no te preocupes, yo tengo todo bajo mi control. Yo ya te lo había dicho, Pedro, tú me ibas a fallar, pero es necesario que me falles, que yo vaya a la cruz y que te restaure, porque lo que tengo para ti es grande. Yo tengo algo glorioso para ti, le decía el Señor Jesús. Tú vas a ser una pieza importante dentro de la iglesia. Vas a ser un líder recordado por Iglesia Bíblica El Mesías. Vas a ser un líder recordado. Tienes que sanar, tienes que restaurar, Pedro. 3 veces me negaste, 3 veces demuéstrame que me amas. Y entonces le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor Jesús le dice, te entrego esto, apacienta mis ovejas. Te entrego el ministerio, te entrego una nueva vida, te entrego el gozo de ser llamado mi discípulo. Te entrego. Y estaba entregando el Señor Jesús una nueva vida. Una nueva vida para un hombre que había experimentado muchas cosas y que se había equivocado. Y el Señor Jesús le dice, levántate, levántate, no me sirves caído, levántate. Levántate, Pedro. Y tal vez tú dirás, bueno, Pedro, buen hombre, un hombre que se esforzó, que era trabajador, él merecía ser restaurado. Dios te va a sorprender más. En el libro de Josué, capítulo 2, se redacta la historia de cuando los espías de Israel iban a entrar en Jericó. Y van unos hombres y iban a explorar la tierra de Jericó, porque Dios les dijo, yo les voy a dar esa tierra. Y entonces Josué envía unos espías, y ya estando ahí, dice la Biblia que los hombres conocieron una prostituta llamada ¿cómo? Rahab. Y ya cuando conocieron a la prostituta, ella los cuidó, los encubrió. ¿Para qué? Para que los soldados de esa ciudad no los vieran y no los mataran. Entonces ella los metió en su casa y los guardó hasta que ellos pudieran escapar. Ella era una prostituta. Una prostituta. Actualmente una persona desprestigiada. Y es una persona que creyó y dijo, yo los voy a cuidar, yo los voy a ayudar, porque ustedes son de parte del Dios Altísimo. Yo no les estoy haciendo el favor a ustedes, yo les estoy haciendo el favor a Dios. Ella no conocía de Dios. En ese momento el Espíritu Santo habló. El poder de Dios fue revelado. Y la Biblia, esto me quebranta porque Dios es sorprendente. Y esta mujer, una prostituta, ¿qué tiene que hacer en Hebreos 11? Con los héroes de la fe. Rahab, una prostituta, aparece en Hebreos 11 junto a Abel, junto a Enoc, junto a Noé, junto a Abraham, junto a Isaac, junto a Jacob, junto a José, junto a Moisés. Hombres trascendentales. ¿Qué tiene que hacer una prostituta en Hebreos 11? Para nosotros nada, pero para Dios sí.
porque Dios hace todas las cosas posibles. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 que Dios tomó de lo más vil y menospreciado para avergonzar lo sabio de este mundo. ¿Sabes? Si tú te sientes bajo, si te sientes vil, es que yo no puedo, y es que yo qué voy a hacer, ¿cómo crees? Yo me he equivocado, yo no tengo perdón. Todos tenemos perdón. Para eso murió Jesús en la cruz. Una prostituta ahora es una héroe de la fe. ¿Sabes? Ese es nuestro Dios. Es un Dios sobrenatural, es un Dios lleno de amor. Dice Juan en sus cartas: aquel que ha conocido a Dios ha conocido el amor. Ese es nuestro Dios. Ese es mi Señor. En ese hombre eterno, en Jesucristo, es en quien yo creo y a quien yo exalto, y quien ha cambiado mi rumbo, y hoy puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a dejar que Dios obre y que Dios ministre en esta mañana. Voy a hablar primeramente a los invitados, aquellos que por primera vez han venido acá. Les voy a hablar, estas palabras son para ustedes. ¿Sabes? Tal vez tú dices: no, yo ¿a qué vine aquí? Tenía otras cosas que hacer, no sé qué me trajo para acá, pero aquí estoy. ¿Sabes? Dios te trajo. Era su voluntad de Dios que tú estuvieras acá. Si hoy la palabra ha hablado a tu corazón, si hoy la palabra de Dios ha penetrado en tu corazón, díselo. Dile al Señor Jesús: voy a hacer una oración y te voy a pedir que, si Dios ha tocado tu corazón, hazlo con toda la fe. No lo hagas por obligación, hazlo porque realmente lo crees y lo sientes. Dile al Señor Jesús así: Señor Jesús, reconozco que me he equivocado, reconozco que mi pecado te ha ofendido y que te he fallado, pero hoy tu palabra habla a mi corazón y me hace entender que tú eres Dios, que tú resucitaste, Jesús, y te quiero pedir perdón. Quiero que limpies mi ser, quiero que limpies mi mente, mi cuerpo. Quiero que me des un nuevo corazón. Quiero que señoríes en mi vida. Hoy te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón y me hagas nueva criatura. Y te pido que tomes el señorío en mi vida de aquí en adelante. En tu nombre oro, Jesús. Ahora voy a hablar a la iglesia en general. Voy a hablar a la iglesia en general. Si Dios ha hablado a tu vida hoy, sabes, nos equivocamos. Hay muchas personas aquí que hoy necesitan ser restauradas. Gente que hoy ha entendido que hay segundas, terceras y cuartas oportunidades. Que aún la ofensa más grande Dios te la ha perdonado. Hay gente que necesita escuchar que Dios le ama y dio su vida, y que hoy es tiempo de restauración. Yo te voy a pedir que, si Dios puso en tu corazón que hoy tú vas a ser restaurado y lo crees con fe, te pongas de pie. Hoy es tiempo de reconciliación. Ponte de pie, por favor. Solamente los que quieran hacer un compromiso con Dios, los que digan: Señor, yo he entendido, creo en tu palabra, hoy es un parteaguas y hoy regreso a ti. Hoy regreso a tus pies para ser alguien fuerte. Pedro dice en el capítulo 4 de Hechos, versículo 11 y 12: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si hoy Dios ha tocado tu corazón, yo te voy a pedir que pases acá al frente y vamos a orar. Pasa acá al frente y dile al Señor: Señor, yo quiero algo contigo. Que no te dé pena, pasa acá al frente. El Señor va a hablar a tu corazón, va a limpiar desde el interior.
pasa con toda la fe. El Señor va a derramar de su bendición el día de hoy en tu vida. Él va a quebrantar tu vida hoy. Hoy hay cambios. Hoy las ventanas de los cielos se derraman. Le voy a pedir a los siervos que se acerquen, por favor. Vamos a orar. Vamos a clamar la presencia de Dios en las vidas de estas personas. Padre Santo, aquí estamos, Señor. Hoy entendemos esta gran verdad, que tú, Jesús, moriste, pero también resucitaste. Y que tú nos prometes, Señor, que cada uno de los que crean en ti también será resucitado juntamente contigo. Hoy están estas personas delante de ti, Señor, haciendo compromisos, sellando pactos contigo. Y sé que tú estás hablando hoy, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que desciendas con poder y revistas, Señor, en cada uno de ellos. Que tu fuego se sienta en su corazón, en su cuerpo. Y que ellos sepan, Señor, que tú eres real, eres un Dios vivo y que quieres una relación con cada uno de ellos. Sella, Señor, te lo ruego. Sella en el nombre de Jesús y ministra. Ministra con poder. Ministra, Señor. Oh Espíritu Santo, rogamos tu presencia, Señor. Sabemos que eres real. Queremos vivir para alabarte, para amarte, para darte gloria, Señor. Ven con poder, Espíritu de Dios. Oh Señor, ven, Señor. Ven. Deseo ver tu reino en este lugar, que se haga en mi corazón tu voluntad. Un día tu cara veré, ante tu gracia adoraré, confío en ti. El susurro que habla en mi corazón. Sí. Ven más, Señor, ven más. Derrama, Padre. Viviré para amarte. Viviré. Para ti, papá, toca más. Toca, Señor, toca. Sí, Señor, toca, Señor. Espíritu Santo, derrama más. Llega a los corazones, Dios. Llega, Señor. Llega más. En reverencia a ti. No
Señor, queremos glorificarte, Padre. Queremos darte gracias porque tú tocas los corazones, Señor. Lo vemos hoy, vemos tus promesas cumplidas. Vemos, Señor, que tú derramas bendición espiritual sobre estas personas. Y creemos, Dios, que tú sellas pactos el día de hoy. Yo te ruego, Señor, que estos que hoy han decidido por ti, tú los mantengas de pie, Señor. Que estas ovejas que hoy tú las tomas para ti, Señor, las cuides. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos amas incondicionalmente, que tú nos levantas y nos restauras con poder, y que tú nos renuevas las fuerzas cada mañana, Señor. Creemos en tu bendición y rogamos por ella, Espíritu Santo. Gracias, Dios, gracias. Yo te ruego, Padre, que muestres, Señor, muestres tus caminos y seamos obedientes a tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Dios, gracias, Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, gracias, te alabamos, te bendecimos y decimos que queremos vivir para ti, Señor, para ti. En tu nombre, Señor, oramos, en tu nombre, Señor, oramos.